versos del 1 al verso 11. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Señor de esta manera. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros, todo lo que mi gozo es de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dios bendiga, hermanos, su palabra. Hermanos, es interesante lo que miramos en la carta que Pablo escribe a los Corintios, esta segunda carta. Dice, hermanos, en estos primeros versos del capítulo 2 de la segunda carta, manifiesta una expresión pastoral, y digo, hermanos, pastoral, porque aun cuando Pablo pudiera reprender, y esta reprensión hecha por Pablo produjera una tristeza y aflicción en el corazón de aquellos que escucharon la reprensión, dice, hermanos, Pablo, que el anhelo de él, la condición de él, hermanos, como dice el verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. A lo largo, hermanos, de la carta de Pablo, en la primera carta a los Corintios, miramos una iglesia que tenía una serie de conflictos. Una iglesia, hermanos, que tenía divisiones entre ellos, que algunos decían que eran de Pablo, otros que eran de Pedro, otros que eran de Cefas y otros que eran de Cristo. Hermanos, había un pensamiento dividido porque tenían cierta inclinación a algunos y a otros. Ya lo hemos mencionado antes. Decían los de Cloé cuando le mandaron una cierta información a Pablo que había celos, contiendas y disensiones entre ellos. Miramos cuando celebraban la cena del Señor, hermanos, que había una manera equivocada de celebrar la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, porque ellos se apresuraban para comer, dejaban a los que no tenían la manera de llevar algo para comer, los dejaban, hermanos, separados de ellos, y algunos comían banquetes, y hermanos, desgraciadamente hasta algunos se embriagaban. Pues todas estas diferencias que había, fíjense, hermanos, cómo llega Pablo en el verso 23 y verso 24 del capítulo 1 a decirles, 1 Corintios capítulo 16, hermanos, es el capítulo 1 de la segunda carta, 2 Corintios capítulo 1, verso 23 y verso 24. Dice el apóstol Pablo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Si unimos, hermanos, la experiencia que Pablo había tenido en la primera carta a estos versos de la segunda carta, cuando Pablo defendía la integridad de su apostolado, ¿se acuerdan que les decíamos que si aquellas dudas que estaban metiendo los falsos apóstoles en la mente de la iglesia de Corinto progresara,
entonces el mensaje que Pablo predicaba también estaba en juicio. Por eso en el capítulo 11, Pablo hace, hermanos, énfasis de aquellos que les predican un falso evangelio, les predican a otro Cristo, les predican otro evangelio, les predican de otro espíritu. Dice el apóstol Pablo, bien lo toleráis. Esto, hermanos, conllevaba esas amenazas que había contra la integridad de Pablo. Pero Pablo dice, hermanos, que había pospuesto ir a Corinto por ser indulgentes con ellos. Y si ustedes recuerdan lo que Pablo, o lo que hablamos el domingo pasado y que Pablo decía respecto de esta indulgencia, ¿por qué no había querido ir a Corinto? Si pensamos en el capítulo 4 de Primera a los Corintios capítulo 4, verso del 1 al 4, yo leo, hermanos, ustedes sigan con su vista. Pablo dijo en defensa de su apostolado, Primera a los Corintios 4, del 1 al 4, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y agrega el apóstol Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, dice Pablo, es el Señor. Ahora el verso 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Pablo estaba hablando aquí con sarcasmo, porque los de Corinto, hermanos, creían ser merecedores, y está diciendo Pablo, bueno, delante de ustedes, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, y ustedes son prudentes. El verso 11, hasta esta hora padecemos hambres, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está diciendo, ustedes, son mis hijos espirituales. Yo les llevé el Evangelio de tal manera que ustedes creyeron en Dios por causa de que Dios me usó para llevarles el Evangelio. Ahora, hermanos, en este mismo capítulo, dice el apóstol Pablo, verso 19 al verso 21, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiereis o qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pues, hermanos, lo que está Pablo diciendo en estos versos el verso 23 y 24 de 2 Corintios 1, cuando dice Pablo que no fue a Corinto, hermanos, por ser indulgente. Pablo había sentido la tristeza de todas las acciones anteriores. Había tenido, hermanos, una tristeza en su propio corazón por aquellas intenciones de obreros fraudulentos que estaban afectando la concepción que la iglesia tenía acerca de Pablo. Pablo estaba triste por eso. Y dice Pablo, hermanos, yo no quise ir a vosotros, quise ser indulgente. Yo quería que ustedes crecieran en su vida espiritual, que maduraran en su vida espiritual, que aquellos pensamientos que tenían antes fueran desechados de manera que ahora ustedes crecieran. Cuando llegó Rosita, yo le dije a Nayeli y a Misraín que la miraba diferente. Le notaba algo en la cara. Los hermanos, es que día con día los niños se van desarrollando y van cambiando su fisionomía. Cada uno de nosotros vamos modificándonos desde que nacimos hasta que llegamos al punto que culmina nuestra vida, que Dios determina recogernos, y va modificándose nuestra apariencia física, nuestra madurez, hermanos, aún en la expresión y en el conocimiento y en sabiduría, todo se va modificando. Y yo creo, hermanos, que Pablo por eso les dijo, ¿cómo quieren que vaya? ¿Quieren que vaya con vara? Y la vara, hermanos, implica castigo.
¿Quieren que vaya con vara o con espíritu de mansedumbre? Decidan ustedes cómo quieren que vaya. Y dice Pablo, hermanos, en el verso 23 y 24, que por ser indulgente había pospuesto su visita a ellos. Quería Pablo que maduraran, quería Pablo que crecieran, quería Pablo que aquellos que de alguna manera le produjeron tristeza, ahora fuera para Pablo un gozo, su nueva manera de conducirse, su conducta modificada por el arrepentimiento. Por esto, hermanos, creo yo que el apóstol Pablo menciona en el verso 1 del capítulo 2. Si ustedes se fijan, hermanos, verso 1 del capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Dicho de una manera, hermanos, los versos del 1 al 4 serían como la continuación del verso 23 y 24 del capítulo 1. Acuérdense que las cartas no estaban divididas en capítulos y en versos. La carta era una carta. Como la carta que usted alguna vez le mandó a algún familiar, no le puso capítulos ni versículos, solamente es una carta de principio a fin donde usted le pone su encabezado ahí y donde se despide al final, y así se leía la carta. La carta que Pablo mandó a cada una de las iglesias, a Roma, a Corinto, a Colosas, eran cartas que se leían así, hermanos, de principio a fin. Nosotros tenemos ya algunos meses leyendo la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta, 16 capítulos, domingo tras domingo. Hemos tardado mucho en leer esta carta, pero hermanos, ellos en una reunión de la iglesia leían toda la carta porque era de carácter apostólico. Así que cuando Pablo está escribiendo esto, hermanos, pareciera ser o parece ser que los versos 23, 24, verso 1 al 4 del capítulo 2 eran la misma línea, que reflejaban el por qué Pablo había pospuesto su visita a la iglesia de Corinto. Esto pues determiné, dice Pablo, para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera de gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí, dice Pablo, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Hermanos, ¿cuántas veces pasan los pastores momentos de angustias? ¿Cuántas veces Pablo pasó momentos de angustia delante de la iglesia de Corinto? ¿Cuántas veces, hermanos, pasó que Pablo lo que enseñaba, lo que hablaba, contristaba el corazón de muchos? Y la idea, hermanos, creo yo que la idea de Pablo no era contristar solamente por contristar. De hecho, hermanos, Pablo más adelante dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Y creo, hermanos, que la palabra que Pablo hablaba, como la que decía en Romanos capítulo 1, verso 16, que no se avergonzaba, del evangelio porque era poder de Dios para salvación. Y hermanos, universalmente lo mencionaba, no solamente para el judío, aunque primeramente para el judío, pero también para el griego, una manera universal que el evangelio alcanzaba para todos, pero el evangelio ataca el orgullo de las personas. Y hermanos, miren, me llama también la atención, porque si nosotros miramos el capítulo 16 de Primera a los Corintios, verso 22. Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 22. Dice el apóstol Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Saben, hermanos, qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo está refiriéndose a la iglesia de Corinto y Pablo está diciendo, el que no ame al Señor sea anatema. El que no ame al Señor sea maldito, está diciendo Pablo. Quiere decir, hermanos, que Pablo entendía que en la iglesia de Corinto, como en todas las iglesias a lo largo de la historia del mundo,
Va a haber, hermanos, personas que no aman al Señor, personas que tienen una razón para ir a congregarse, que tienen un deseo de tener un lugar donde creer que pertenecen, un lugar donde me gusta estar porque me tratan bien, porque me hablan bien, un lugar donde siento que hay terapia, dijeran algunos, pero hermanos, la verdad del Evangelio no va a ser terapia. La verdad del Evangelio va a confrontar de tal manera que la persona va a sentirse desnuda ante la presencia de nuestro Dios, va a reconocer que hay una condición de perversión de tal forma que nunca podrá de alguna manera por sus méritos llegar a agradar a Dios. Esto es cierto. Por esto cuando Pablo dice, hermanos, yo pospuse ir a ustedes y les quise dar un tiempo para que razonen todo lo que hemos tratado, todo lo que hemos visto. Quiero que maduren. Yo no puedo vivir la vida cristiana por ustedes. El pastor no puede vivir la vida cristiana por ustedes. Cada uno, hermanos, seremos responsables delante del Señor en el tribunal de nuestro Señor. Porque ahí daremos cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en nuestra vida. Y miren, hermanos, pudiera parecer que para muchos fuera tan fácil decir, pero Dios es amor. Sí, hermanos. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Totalmente estamos de acuerdo. Pero también, hermanos, Dios es santidad. Y Dios es santo. Y nunca jamás va a pasar por alto la ofensa que tú le has hecho. Nunca la va a pasar por alto. Tan, hermanos, no la pasó por alto que mandó a su hijo para que su hijo recibiera todos los reproches que la santidad de Dios pudiera acarrear, para que su hijo cargara en sus espaldas toda aquella perversión que había en ti, que merecía la justa condenación de la ira de Dios. Por eso Pablo, hermanos, cuando habla a la iglesia de Corinto, quiere que entiendan, quieren que viva, pero les dice, dentro de la iglesia hay quienes no aman al Señor, y el que no ame al Señor, entienda que está bajo condenación, que está bajo ira de Dios. Si usted lee el capítulo 5 y el capítulo 7 de los Salmos, se va a dar cuenta que aquella persona que sigue envuelta en su pecado sin arrepentimiento, dice la palabra, hermano, que la ira de Dios está sobre él todos los días. Y no importa que esté en la iglesia, no importa. Porque en la iglesia no solamente están los hijos de Dios, están los que no son hijos de Dios. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer o hacen. Y Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hay una diferencia de paternidad. Unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Y hacen las obras del diablo, y la ira de Dios está sobre ellos. No conforme su vida solamente a un día querer agradar a Dios. Eso no es suficiente. Ni tan solo es para calmar su conciencia. Dijo Pablo, hermanos, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Pero dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo, aunque de nada tengo mala conciencia. Fíjense, hermano, lo que dice Pablo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Si tu conciencia no te culpa, si tú no vienes frecuentemente a escuchar de la palabra de Dios, si tú no tomas las lecturas que ahora estamos tomando, que curiosamente hoy culminamos con el libro de Cantares. Si usted no se ha dado cuenta, hermano, hoy culminamos con el libro de Cantares. Cantar de los Cantares, esta hermosa exaltación que el esposo le hace a la esposa y la esposa le hace al esposo. Hermano, dicho de otra manera, que el Señor hace sobre su iglesia y que la iglesia hace sobre su Señor. Hermanos, si no atendemos la lectura de la palabra de Dios, si no somos confrontados día a día con ella, si no llevamos oraciones ante el trono de la gracia, y todavía nuestra conciencia no nos acusa de que estamos mal, piense que no es su conciencia la que le justifica. No, hermano. El que le va a juzgar es el Señor. Eso es lo que dijo Pablo. Creo, hermanos, que cuando Pablo está expresando todas estas cosas, pudiéramos decir, hermanos, que Satanás puede ganar ventaja también sobre la vida de la iglesia y de los congregantes.
¿Por qué digo esto, hermanos? Miren, Pablo ha estado hablando acerca del contristar, como dice otra vez, hermanos, verso 1. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Hermanos, si la palabra que se expresa, si el exhorto que se hace, si la reprensión que llega a su corazón le ha contristado, le ha redargüido, le ha reprendido, le ha congojado. Y hermanos, en veces, miren, lo que yo alcanzo a entender aquí es que aquellos que han sido reprendidos, a muchos no le ha gustado la reprensión que el apóstol Pablo hace, y luego dice Pablo, ¿quién me alegrará? Sino aquellos a quienes he reprendido. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Que yo creo que cuando la palabra es expresada y alguien está afectado por esa palabra, ¿qué gozo sentiría Pablo, hermanos, sino que aquel que escuchó la palabra fue exhortado, fue reprendido y fue comprensivo a la palabra y entendió que había hecho mal? ¿No sería una alegría profunda la que le causaría a Pablo? Aquel que fue contristado por las palabras que yo le hice en manifestación de amor, hermanos, no de reproche, no de rencilla, no de rencor, no, hermanos, en manifestación de amor, porque esas eran mis lágrimas, dice Pablo. ¿Cuál sería mi gozo ahora? Que aquella persona que escuchó el mensaje, arrepentido ahora y creciendo en madurez, me produzca, dice Pablo, un gozo mayor. Hermanos, la manifestación de Pablo era pastoral. Por eso decía hace rato, hermano, ¿cuánto sufren los pastores por las ovejas? Aquellos que velan por quienes han de dar, como quien ha de dar cuenta, y que usted no alcanza a ver la magnitud, hermanos, que cuando se predica a la iglesia, es porque antes el pastor lo predicó tanto a su corazón. Es porque el deseo que había en el corazón y que hay en el corazón de todo pastor, creo yo, hermanos, pensando que eso debe de ser, en el mío sí es que haya una comprensión, hermanos, de nuestros errores, es que haya una intención de avanzar en el conocimiento del Señor, que haya un deseo y un anhelo de crecer. No, hermanos, soy yo el que importo, decía Pablo. Ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo es el que vive en mí. De tal manera que esta unión que yo tengo en Cristo debe de verse reflejada en mis acciones de santidad, de una vida piadosa, de una vida que exalte el nombre de aquel, hermanos, que dispuso a su hijo, a su único hijo, para que viniera a este mundo a sufrir lo que debíamos de sufrir nosotros. Y creo, hermanos, que cuando se predique el evangelio y uno siente, hermanos, que hay dolor en el corazón de la iglesia, sí, hermanos, porque esta palabra ha herido su corazón, gloria a Dios porque esto es así. Pero aunque produce gozo al pastor, hermanos, también le duele al pastor. Pero qué mayor alegría hay para su pastor, que cuando ve que día tras día esta predicación expresada, esta obra del Señor en el corazón de la iglesia va modificando sus vidas. Está siendo, hermano, no solamente escuchada de una manera como que por un oído entra y por otro oído sale. De hecho, Santiago lo dijo, hermanos, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. No, hermano, qué frustración para un pastor estar predicando y que siempre la iglesia siga igual. Entendemos, hermanos, que dijo Pablo, Apolos y yo, incluso Pedro, somos solamente colaboradores. El que da el crecimiento es el Señor. La obra, hermanos, es del Señor. Y aún a pesar de eso, hermanos, creo que el pastor también sufre. Creo que el pastor también suelta lágrimas. Hermanos, si no hay otra intención por la cual el pastor hace esto, sino como dijo Pablo en el verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Si, hermanos, si la predicación te contrista, yo quiero que sepas que es porque te amo. Si hay algo que te lastima por la palabra expresada, por lo que he defendido del apostolado, decía Pablo, no es que quiero entristecerte, no es que quiero afligirte,
Es que quiero que entiendas cuánto te amo. Hermanos, cada vez que Pablo era ofendido por la iglesia de Corinto, Pablo le decía, hermanos amados míos. Pablo no respondía como quizás algunos hubieran esperado la respuesta de un hombre carnal. No, hermanos, Pablo respondía como un hombre de Dios. Y creo que por eso Pablo anhela que estos hermanos, la postura de ellos, ahora le produzcan alegría. Por eso, hermanos, Pablo quiere llevar a la iglesia a lo que dijo en la segunda carta, capítulo 7, verso 10, acerca de esa tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, dice Pablo, produce muertes. En ese sentido, hermanos, en ese sentido, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Sí, hermanos, había quienes creían que estaban bien en la iglesia, pero Pablo les dice, el que no ame al Señor. Hermanos, hay una diferencia entre congregarse y amar a Dios, muy grande. Hay una diferencia incluso entre aquellos que llegan a ser miembros de las iglesias, pero que lo hacen por un compromiso, tengo tanto tiempo, debo de bautizarme porque si no me bautizo, estoy en pecado. Y no quiero ser contemplado como alguien que no va en línea a lo que es correcto, pero no quiere decir, hermano, porque ame a Dios. Muchas veces lo hacemos por acallar conciencias. Y si el pastor pregunta, hermanos, ¿han tomado la lectura que corresponde al día de hoy? Muchos pudieran decir, pastor, sí. ¿Por qué lo haces? ¿Porque amas al Señor o porque se te dijo que había que hacerlo? Hermanos, cuando amamos a Dios, el mismo Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas. Y también dijo el Señor en Juan, hermanos, que si yo no amo a mi hermano, a quien veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo? Si en mi corazón hay resentimientos, orgullo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios, hermano? Dice Juan en su primera carta, en esto sabemos que hemos conocido a Dios en que amamos a nuestros hermanos. Y hay una cosa importante, hermanos, el que no ha conocido a Dios, dice no ama, porque Dios es amor. Ahora, hermanos, miren, me llama tanto la atención que Pablo dice, el que no amare a Dios, sea anatema. Y también entendemos que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, una manera en la que nosotros podemos darnos cuenta de alguien que ama a Dios. Y es que el árbol por su fruto, o por su naturaleza, da fruto que corresponda, a ese tipo de árbol. El árbol por sus frutos es conocido. Mateo capítulo 7, verso del 15 al verso 20. Mateo capítulo 7, verso del 15 al verso 20. Dice la palabra de Dios, hermanos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, ¿cómo podemos saber si los que estamos aquí amamos a Dios? Tendríamos que pensar, hermanos, cómo son nuestros frutos. ¿Cómo es nuestra manera de conducir? ¿Cómo vivimos? ¿Qué es lo que guardamos en nuestro corazón? ¿Qué es, hermanos, aquello que le produce tristeza a Pablo y que de alguna manera nosotros pudiéramos decir dentro de la iglesia produce tristeza al resto de la iglesia?
Porque hermanos, si uno de la iglesia se goza, la iglesia entera debe de gozarse, pero si uno dentro de la iglesia hay un conflicto en su relación con Dios, la iglesia debe de verse afectada por ese conflicto que tiene un hermano con Dios. Hermanos, creo que el anhelo de la iglesia y del pastor es que todos pudieran venir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Pero también es cierto, hermanos, que en las iglesias hay muchas personas que creen ser lo que no son. Hace un momento, perdón Ariel, hace un momento dijo Ariel, ¿hay un guajolote aquí? ¿Hay un guajolote aquí? No, ¿dónde? Pero es que mi querido nieto andaba alrededor de la mesa pitando como locomotora. Y el ruidito, ella lo relacionó con eso. Miren, hermanos, aunque Eliel haga ruidito como locomotora, y así se la pasa, hermanos, caminando todo el día, haciendo chucu, 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 y pitando como locomotora, no es locomotora. Es un hermoso niño que crece en la iglesia. Si me dijeran que es locomotora, yo no lo puedo entender porque la naturaleza de él es otra. Hermanos, cuando alguien que está en la iglesia dice que es hijo de Dios, tendremos que ver cuál es su proceder. Si en el corazón de la persona hay resentimiento, hay rechazo, hay indiferencia, hermano, no hay pasión por Dios. No le interesa leer las escrituras, no le interesa orar, no le interesa congregarse. No podemos decir, hermanos, que sea un hijo de Dios porque no va de acuerdo a la característica de un hijo de Dios. Y aunque más adelante Pablo empieza a hablar de alguien que particularmente le causó mucha tristeza, y no solamente a él, sino también a toda la iglesia, Pablo dice, hermanos, que no debemos darle oportunidad a Satanás para que agarre ventaja en eso. Pienso que es muy importante que, como dijo Pablo en esta carta a los Corintios, nos examináramos nosotros mismos si es que estamos en la fe. Que pensemos, hermanos, en nuestra relación con Dios si es que estamos en la fe. Hermano, Satanás puede hacer tanto engaño en las personas que creer que su conciencia es suficiente para hacerles saber si está bien o está mal, y con eso basta. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuántos de los que estamos aquí pudiéramos pensar que no somos pecadores? ¿Cuántos de los que estamos aquí pudiéramos pensar, finalmente, pastor, si yo soy una persona buena? Mire, simple y sencillamente, cuando salgo y veo una persona que necesita algo en la calle, hasta soy capaz de comprar algo para que él tenga comida y pueda tener y compartir con su familia. Hermano, yo tendría que decir que bueno. Pero pastor, eso no me da puntos para salvación. No, no me da puntos para salvación, no. Pero pastor, cada vez que hay una necesidad, yo me involucro en la comunidad para ayudar. Qué bueno. Y eso, pastor, no me da puntos para salvación. No, no te da puntos. Más bien te juzga todavía por arrogancia. Hermano, dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 3, verso 5, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pero es que, pastor, yo no tengo tiempo de ir a la casa de Dios y aprender de Él. Qué pena tendría que decir yo. Porque en veces, hermano, nos capacitamos más para vivir una vida temporal que terminará cuando llegues a los 80, a los 70, o el tiempo que Dios te permita vivir y se acabó. Que planear, hermanos, vivir una vida de santidad que es, hermanos, la preparación para la continuación de la eternidad con el Señor. Preferimos solamente, hermanos, las 8 horas que el mundo me ofrece para prepararme, capacitarme, servir, desarrollarme y tener en un mundo que es vanidad. Dijo el Eclesiastés, todo es vanidad. Y la eternidad, ¿cuándo nos preparamos para ello? ¿Cuánto, hermanos, hicimos planes para ello? Creo que Satanás gana partido
Cuando usted cae en el juego de Satanás de creer que no es pecador, porque cree que sus obras son buenas. Dice Juan, el apóstol Juan en la primera carta, verso 8 y verso 10, hermanos, si gustan ir ahí, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y luego verso 10. Dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, hermanos, ¿cuántos pudieran decir que no tienen pecado? ¿Cuántos pudieran solamente, hermanos, tomar la referencia de pecado como aquello que es gravoso? Algunos dijeron entre los fariseos cuando el Señor les habló en contra del adulterio, y algunos habían dicho indirectamente que no habían cometido adulterio. Por eso el Señor les aclara el punto y les dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón ya cometió adulterio. ¿Cuántos creen, hermanos, que no han cometido asesinato? Y están todavía confundidos porque la esencia del mandamiento no lo entienden. Porque dice la palabra del Señor, cualquiera que le diga tonto o fatuo a su hermano es homicida. Y hermanos, esto es pecado. Juan dice que toda infracción a la ley es pecado. Santiago dice que si infraccionamos o infringimos un solo mandamiento, quebrantamos todos los mandamientos. Ahora, hermanos, si decimos que no hemos pecado, dice Juan en su primera carta, verso 8, capítulo 1, nos engañamos a nosotros mismos. Hay quienes pueden llamar pecado, hermanos, a robar. Hay quienes pueden llamar pecados a matar, o cosas graves, cometer adulterio o fornicación. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Usted sabe qué es hacer lo bueno. Un mandamiento en la carta a los hebreos dice, no dejes de congregarte, eso es hacer lo bueno, deja de hacerlo, es pecado. Hace un momento se hablaba de la verdad del bautismo. No te bautizas, hermanos, es pecado. No amas a tu prójimo, hermanos, es pecado. Sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Tito capítulo 1, verso 16 dice, aquí hay quienes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Viven de una manera que no va acorde a la profesión que dicen tener. Lo cierto, hermanos, como dice el verso 10 del primer capítulo de Primera de Juan capítulo 1, verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ya no solamente se trata, hermanos, de que yo me engaño a mí mismo cuando creo que no soy pecador, sino que hago a Dios mentiroso. ¿Por qué, hermanos, llega uno al punto de hacer a Dios mentiroso cuando se cree que no es pecador? Porque, hermanos, dice Pablo en la carta a los Romanos, siendo inspirado por el Señor, capítulo 3, verso 10, que no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Por eso, hermanos, pienso yo que Satanás engaña con mucha facilidad, aún hasta los congregantes. Dijo Pablo a la iglesia de Corinto, el que no ame a Dios. Pero, hermano, le está hablando a la iglesia de Corinto. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 1, dice, hermanos, que esta es la iglesia de los santos que están santificándose. Hermanos, una iglesia reconocida como iglesia a pesar de todas las dificultades, pero dentro de esa iglesia que a pesar de las dificultades es una iglesia del Señor, dice Pablo, el que no ame a Dios, dentro de la iglesia local, el que no ame a Dios, sea anatema. Hay juicio sobre usted. Todavía está muerto en sus delitos y pecados. Hermano, no nos da vida estar en la iglesia.
No nos da vida ser bautizados. El que nos da vida, hermanos, es nuestro Señor. Y es por una obra, sí, hermanos, pero no nuestra. Porque dijo Pablo a los Efesios que no somos salvos por nuestras obras para que nadie se gloríe, sino que, hermanos, la salvación es por fe. Y esto es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Entonces la fe, hermanos, es un regalo que tampoco tiene que ver contigo. Dios te lo da. Y puede ser, hermanos, que todavía en la iglesia, en cualquier iglesia, y si hay algunos amigos que nos escuchan a través del internet y creen que son buenos, porque saben dar buenas dádivas, y creen que son buenos porque asisten a la iglesia. No, nadie hay bueno, sino mi Padre, solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Entonces tú no eres bueno. La diferencia, hermanos, que se hace en esta relación de bondad o de bueno, es aquella justicia que Dios coloca sobre la persona por razón de la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios nos ve diferentes. Dios nos ve perfectos, porque ve perfecta la obra de Cristo en nosotros. No porque nosotros seamos perfectos por nuestras propias buenas obras, porque no hay buenas obras, sino trapos de inmundicia de parte nuestra. Eso dijo el profeta Isaías, que delante de Dios, las mejores de nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. ¿Crees que mereces salvación? No, mereces juicio y condenación. No se trata de ti, se trata de la obra de Cristo en ti. Es por esto, hermanos, y a mí me gusta enfatizar esto. La iglesia de Corinto, la iglesia de hoy en día, cualquier iglesia en cualquier parte del mundo, Pablo les dice, el que no ame a Dios dentro de esta iglesia, dentro de aquella otra iglesia, en cualquier parte, sea maldito. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu posición? Dice, hermanos, ahí mismo donde leíamos hace rato en Primera de Juan, capítulo 1, pero ahora dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, hermanos, primero dice el apóstol Juan, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos. Luego en el verso 10, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Luego dice el verso 9, pero si confesamos nuestros pecados. Quiere decir que alcanzo a entender, no hay engaño ahora en mí, porque ahora entiendo que soy pecador. Porque ahora entiendo, hermanos, que la ira de Dios está revelada todos los días contra los impíos. Y hermanos, Dios toma tan en serio el pecado, que por causa del pecado mandó un diluvio universal sobre la tierra, donde toda criatura viva murió. Sí, hermanos, y me llama la atención cuando veo a mis nietos, cuántos de ellos estaban en brazos de aquellos hombres, y ellos también murieron, porque Dios no toma a la ligera el pecado. Y en Sodoma, hermanos, y en Gomorra, sí, hermanos, ciudades de perversión, donde había toda perversión sexual en práctica. ¿Cuántos niños de brazos también murieron? ¿Cuántos murieron? Hermanos, Dios toma en serio el pecado y tú no eres la diferencia. No te va a ver mejor a ti porque eso sucedió, hermanos, en Génesis. Y ahora estamos cientos de años después. No, hermanos, la santidad de Dios es la misma. La palabra de Dios es la misma. El pecado que ofende a Dios es el mismo. Pero el perdón que otorga si confesamos nuestros pecados en arrepentimiento y fe es el mismo. El Señor dijo, hermanos, claramente, el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermanos, si usted está aquí, o cualquiera de nosotros que esté aquí, que no tiene la gracia de Dios en su corazón y que usted realmente sabe
que no es hijo de Dios por la práctica de su vida, porque usted reconoce que verdaderamente no le importan las cosas de Dios, pero que está acostumbrado. O si usted que nos visita sabe que se reconoce pecador. Yo quiero pensar de primera instancia que el Padre le trajo aquí. Y el Señor dice, hermanos, el que el Padre me da, a mí viene. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si alguno de nosotros, hermanos, o si alguno de nosotros, amigos, o si alguno de nosotros o de ustedes que nos escucha en algún lugar, entiende esto y se reconoce pecador, y no solamente pecador con palabras bonitas, sino como perverso y miserable pecador. Yo quisiera decir lo que dijo Pablo, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Si tu conciencia te lleva a decir algo y arrepentirte de vivir de alguna manera, porque las consecuencias de esa vida te trajo problemas de salud y te arrepientes, eso no te da vida. Quizá te pueda dar buena salud tus cambios de hábitos, pero vida eterna no. Pero la tristeza que es según Dios cuando reconocemos que hemos pecado y ofendido a Dios, cuando reconocemos que el justo fue colocado por mí, que siendo injusto merecía morir, pero Él estuvo en mi lugar. Y tú lo entiendes, y tú lo reconoces, y tú le pides a Él que te perdone, Él te perdona. Pero si tú guardas silencio, si tú no llegas al Señor en oración y le pides perdón por tus pecados, tú vas a carrear con esa consecuencia. Tú vas a vivir con esa consecuencia y vas a ser juzgado por esa decisión. Quédese con esto en su corazón. Todo el que el Padre me da, a mí viene. Y el que a mí viene, dice el Señor, hermanos, yo no le echo fuera. ¿Qué gozo me daría, hermanos, a mí? Que si alguno de ustedes fue contristado en su corazón por lo que dije, el día de mañana su cambio de actitud me haga sentir alegría profunda. El cambio de actitud me haga ahora, hermanos, vivir de una manera, disfrutar de una manera, un gozo profundo. Dice el apóstol Pablo, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Deseando que la gracia de Dios, hermanos, nos lleve a mirar su gracia y nos lleve a pedir perdón. Les pido que nos pongamos en pie.